Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos de Televisión Católica Arquidiocesana, TVK, la señal que te transforma. Sean todos bienvenidos a la 52ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Le damos infinitas gracias al Señor por estar nuevamente frente a ustedes para hablar de las maravillas del Señor. El día de hoy, pues vamos a tocar un tema interesante, un tema amplio que tiene muchísimos acercamientos, muchísimas aristas y que es de trascendental importancia en la formación del ser, en la formación de la persona humana, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, y quizá para empezar a hablar del tema vamos a citar a nuestro querido San Pablo, que en su carta primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, hace una especie de resumen muy interesante. Dice que toda nuestra predicación, lo que estamos hablando aquí, lo que vamos a hablar acá, y lo que la Iglesia siempre realiza en su misión evangelizadora, se debe al amor que nace de tres fuentes, ¿verdad? Una es una mente limpia. Hemos estado hablando en los programas anteriores sobre el gravísimo pecado, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de la pornografía, de la pureza de la mente. Pero también hay una gran importancia en lo que sigue y que nuestro querido San Pablo nos lo coloca, que es la conciencia recta y la fe no fingida, la fe sincera. Así que el programa del día de hoy vamos a hablar sobre precisamente ese gran tema de la conciencia. Le hemos llamado al programa Rectitud de Conciencia, y para desarrollar este tema nos acompaña uno de nuestros invitados favoritos, el licenciado Jaime García Molina, mi querido gran amigo, que nos va a ayudar con este tema tan interesante, licenciado. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la invitación. Siempre es un gusto para mí estar en TVK y con toda la audiencia de la televisión católica, nuestra querida iglesia, iluminando, dando un poco de lo que el Señor a mí me ha dado, ¿verdad? Claro. Soy sencillamente un instrumento que permite hacer un poco del discernimiento de algunas cosas. Con este tema, que es un tema, como ya lo conversamos previamente, tan complicado, tan espinoso, ¿verdad? Sí. Con tantas dificultades, pero que es importante para nosotros los cristianos tener claridad de lo que significa eso. Perfecto, perfecto. Y vamos a ya que estamos hablando de llamémosle, voy a ocupar el término terapia, y lo voy a ocupar en este sentido. Me decía uno de nuestros ilustres invitados, el licenciado Flamenco, que toda terapia implica en sí mismo un descubrimiento espiritual. El asunto es que, como nos comentaba aquí nuestro querido amigo, está por cumplir un aniversario más de su graduación profesional en una universidad tan prestigiosa como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y este hombre tiene el sello del padre Nacho Martín Baró, jesuita. Entonces creo que es conveniente empezar hablando por San Ignacio de Loyola. Bueno, lo que pasa es yo fui formado con los maristas, pues. Ajá. En mi primera etapa fuimos formados con los maristas. Tú te fuiste con los salesianos en bachillerato, yo seguí con el recorrido con los maristas, y digamos que parte de mi sello formativo tiene que ver con una escuela mariana, ¿va? Sí, una disciplina marista. Nuestra Madrecita Santa, ¿verdad? Y me encanta esa alusión que hacen en estas caricaturas, que San Pedro le pregunta a Jesús, y mira, ya se nos están metiendo por la puerta trasera, ¿verdad? Con un gran rosario, y la gente subiendo por el rosario, y le dice Jesús a San Pedro, no le hagas caso, son cosas de mi madre, ¿verdad? Sí, el sello mariano, pero mi formación universitaria sí ya fue con los jesuitas. Tuve el privilegio, y lo digo con honor, el privilegio de tener al menos 4, si mal no recuerdo, profesores de alto nivel, alto calibre, talla mundial, jesuitas. Ya 3 de ellos ya partieron. Luis Echaerandio, que recientemente partió, tremendo psicopedagogo, ¿verdad? El doctor Fermín Sáenz, filósofo,
una eminencia en el término de la psicología dinámica y del manejo de Jung. Y por supuesto el doctor Ignacio Martín Barón, nuestro querido Padre Nacho, ¿verdad? Padre Nacho, sí. El cual efectivamente, Víctor, no puedo negar mi pensamiento en muchos de mis libros, en algunos de mis libros está plasmado el sello de Nacho, ¿verdad? Sí, está esa gran influencia. Vamos a traer un poco la plática, algo de ello ahora. Algo de ello. Entonces, cuando el gran santo de Loyola, Ignacio de Loyola, baja de Montserrat a su cueva, ¿verdad? Él realiza durante 2 años esa estupenda obra de los ejercicios espirituales. Sin embargo, es interesantísimo saber que él no tenía ninguna formación religiosa. Entonces, cuando él presenta el libro, la Inquisición, el tribunal inquisitorio, dijeron, ¿cómo es posible que este hombre sin ninguna formación religiosa haya escrito estas delicadezas intelectuales? No, a este lo vamos a sentar, y lo sentaron. Fue tanto ese conocimiento del hombre de Ignacio que llegó precisamente a lo profundo del corazón de la persona humana, a lo que la Iglesia llama corazón, pero que en realidad estamos hablando de la conciencia. Y en eso quiero comenzar. Esa es la primera pregunta que yo le quiero hacer a nuestro invitado. En la Constitución Gaudium et Spes, de los gozos y las esperanzas del Concilio Vaticano II, donde nos habla sobre qué es la conciencia, en el numeral 16 dice así: en lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que no se dicta a sí mismo. Ahora, la primera gran cosa que yo quiero preguntarle a nuestro invitado es que dice que es en lo más profundo del hombre. Licenciado, ¿no cree usted que la superficialidad que se vive en la actualidad realmente afecta a el ser de las personas? Mira, esta es una valoración bastante compleja y quisiera comenzar haciendo contraposiciones. Obviamente, para entender eso, sí hay que llegar a lo más profundo del ser, en donde te genera tu conciencia. Eso implica que tú te das cuenta de quién eres. Y cuando nosotros tratamos de valorar el concepto de conciencia, empezamos a entender desde la psicología, Víctor, empezamos a entender es que se trata de un tomar valoración, tener claridad de tu propia existencia. Y por tanto eso significa que tú eres claro de tus pensamientos, de tus emociones y de toda tu condición. Entonces, siendo así, me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis, no aclaratorio, porque está bien lo que dijo Álvaro, mi colega, que la terapia en esencia es un renacer espiritual. Contiene ese elemento. Yo te diría, la terapia al final de cuentas es un renacer, y me quedo hasta ahí. Porque lo espiritual te lleva hacia otra dimensión que algunas veces lo hemos comentado contigo, que tiene que ver con el ser humano y el ser espiritual. Y yo te diría que es mucho más trascendental el ser espiritual. Pero ¿de qué trata ser consciente? Entonces yo quiero comenzar colocándote una condición dicotómica, contrapuesta, entre ser consciente y no ser consciente. Ok. Bien. ¿Soy consciente de mis actos? Y te voy a poner ejemplos muy cotidianos, porque vamos a hablar de la rectitud de la conciencia. Yo sé manejar un automóvil, de repente tengo la necesidad de transportar producto en donde me están dando un camión para poderlo transportar, un camión pequeño, digamos, de unas 5 toneladas, que no es lo mismo que un pick-up de media o 1 tonelada,
pero que tampoco es lo mismo que un camión de 10 toneladas o una rastra de 30 toneladas. ¿Verdad? Y me dicen, transporta este producto en un camión de 5 toneladas. Sé manejar vehículo. Soy consciente de lo que significa manejar un camión con una carga de 5 toneladas. Quizá la respuesta que te voy a dar inmediata es, ojo con esto, sustentada en mis propios intereses. Necesito transportarlo, me voy a aventurar. Y como lo veo tan fácil con las velocidades, me aventuro porque necesito transportarlo. ¿Soy consciente del riesgo que estoy tomando? Quizá la primera respuesta que debería quedar es, no soy consciente de que puedo generar peligro. Claro. Y me aventuro. Y me aventuro. Entonces, ¿qué significa ser consciente? Sí, es una conexión contigo mismo, diría yo. Ahí estamos hablando ya de tu profundidad. Es el contacto con lo que tú eres y quien quieres ser. Eso es ser consciente. Cuando yo decido ir a la iglesia y voy a misa el domingo, ¿soy consciente del acto que estoy haciendo? ¿A lo que voy? Y me permito contarte una anécdota. Me recuerdo que en mi parroquia, en una ocasión platicando hace algunos años con el párroco, con un programa de jóvenes que estaba queriendo impulsar, yo le decía, yo aquí soy instrumento, soy un técnico, que conozco un programa, tengo un modelo y desarrollo un programa para jóvenes, pero soy consciente de que yo soy un feligrés. Yo aquí no vengo a buscar protagonismo, porque el protagonista de esta iglesia es Jesús. Yo soy el técnico y tú eres el administrador. Ahora yo debo de obediencia al administrador sobre la base de la luz del Evangelio. Soy consciente. Hace poco me dijo una persona, es que lo que pasa es que lo que te estoy pidiendo es una pequeña mentirita. ¿Soy consciente de que estoy mintiendo? ¿O sencillamente me estoy dejando llevar por mis propios intereses? Entonces, esto es bien interesante porque entonces uno se pregunta, ¿qué significa ser consciente? Y aquí hay un planteamiento que nos hizo hace muchos años, precisamente mi maestro, mi profesor, el doctor Ignacio Martín Baró, y él decía que los seres humanos tenemos conciencia en sí y conciencia para sí. Es decir, soy consciente de mi posición en esta condición del mundo, ¿sí? Es decir, soy consciente de a dónde me ubico en el mundo. Pues nosotros estamos en un mundo terrenal en donde buscamos la espiritualidad. Pero soy consciente de mi posición en el mundo, pero soy consciente de mis propios intereses. Entonces aquí uno comienza a actuar de acuerdo a lo que llamaremos valores. ¿Cuáles son esos valores? Y los grupos, y entre ellos nuestra Santa Madre Iglesia, también actúa conscientemente de ello. San Romero de América fue consciente de su labor pastoral. Él era consciente, es decir, sabía su posición, aun en cuando lo atacaron mucho, aun y cuando yo leí el diario de él, que fue revisado por Monseñor Urrutia. Yo leí el diario de él y él en algunas partes de su diario decía, soy consciente que me pueden matar. O sea, él tenía conocimiento de su propia existencia. Ahora, imagínate, soy consciente que me pueden matar. Sin embargo, es la misión que Cristo me ha dado. ¿Sí? Consciente en sí y consciente para sí. Así es. Eso, como
yo con mi señora esposa, ella está haciendo los ejercicios espirituales de San Ignacio, estamos en Cuaresma, y muy interesante cómo lo plantean los ejercicios, porque va de acuerdo exactamente a estas dos condiciones que nos acaba de citar nuestro querido invitado. Él le llama una conciencia psicológica y una conciencia moral. Conciencia psicológica es lo que usted nos hablaba sobre el autoconocerse, las propias circunstancias, el conocerme a mí mismo, ¿verdad? En el ábside del Partenón en Atenas está escrito en grandes letras esa frase: conócete a ti mismo. Esa conciencia es el primer punto también en cuanto a por ejemplo, a la cuestión de las adicciones. Lo hemos estado hablando estos días. Y todo eso se refiere también a la figura del hijo pródigo, que el hijo pródigo, estando en medio de donde estaba, toma conciencia de sí, toma conciencia de quién es. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Él hace cuenta del yo y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Y ahí es donde vemos eso de conocerse a uno mismo. En ese sentido, por eso le comentaba yo la cuestión de la superficialidad. Hoy, por ejemplo, estas cositas, ¿verdad? Las computadoras y todo eso, le quitan a la gente mucho tiempo, le hacen mucha bulla, y la gente ya no tiene ese espacio para sentarse y reflexionar sobre sí mismo. ¿Es así? ¿Lo ve usted así? Sí y no. Mira qué interesante. A ver, yo tengo un móvil de alta gama, tengo una tableta, tengo una computadora, en mi casa hay dispositivos como smartphone. Esos me quitan tiempo. No, esos son instrumentos, como en un programa lo hablamos. Esto es un instrumento. Sí, claro que sí. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos instrumentos? Si yo me dejo atrapar por todos los mensajes que recibo a través de las distintas redes, en donde tú puedes pasar, Víctor, seguramente un día entero viendo videos. Hay cantidad de información para ver eso. Y de toda naturaleza. De toda naturaleza. ¿Eres consciente de lo que tú estás haciendo al ver videos? ¿Estás tocando tu propia condición o te estás dejando atrapar? Entonces yo te diría, si tú no eres consciente, es decir, que no has hecho tu propia reflexión, haciendo valer la razón de ser de ese dispositivo, lo que está haciendo es inconsciente. Ok. Es decir, por eso nos mencionaba al principio de los dos estados. Correcto, no estás teniendo conciencia de lo que está pasando. Y mira un ejemplo muy sencillo. Y de lo que a veces a mí me encanta hacer, ¿verdad? Que lo puedo colocar en distintos ámbitos, pero hoy lo voy a poner en el plano familiar, ¿verdad? Y haciéndote el paréntesis, ya a mí me quedó claro una expresión, la mayoría de gente dice que el centro y lo importante de la familia son los hijos. Yo les digo, no, eso no es cierto. El centro, la importancia de la familia es la pareja. Cuidar la pareja. En mi caso, mi esposa, en el caso de ella, su esposo, ¿verdad? Esposa y esposo. Con énfasis, ¿verdad? Sí. Esposa y esposo. ¿Por qué es importante? Porque los hijos se van. Se van. Esa es su misión, irse. Yo estoy viviendo ya con mi esposa sobre un año de regresar a nuestra condición de pareja. Solo nuestros hijos ya se fueron. Sí. Ya se fueron. Cuando se fue la última, la niña, la hembra, lo discutimos con mi esposa, nos sentimos mal, que se iba y que iba a hacer su vida sola, etcétera. Obviamente sola, pero siempre en conexión con nosotros. Siempre está en contacto con nosotros, todos los fines de semana está con nosotros. Sin embargo, yo le decía a ella, y no para eso los formamos, pues. Claro. Soy consciente de eso. Ahora te quiero poner el ejemplo. Y de repente la pareja, como suele suceder en todo matrimonio, discuten, tienen diferencias, generan desavenencias.
y uno de los dos se ve atrapado, generalmente es el hombre, se ve atrapado por su descontrol emocional. Lo que los neurólogos, los neurocientíficos, los psicólogos le llamamos el secuestro de la amígdala. Correcto, ya nos lo había mencionado anteriormente. Es decir, se genera un descontrol emocional y llega hasta la barbarie el hombre, generalmente el hombre, hay casos de mujeres, pero generalmente el hombre, llega a la barbarie de insultar, menospreciar, vapulear y hasta golpear a la señora, a la esposa. Para mí es un acto de total cobardía hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo puedes maltratar a alguien que amas? Eso no puede ser. Pero ya hasta ese nivel. Luego vienen, me ha pasado cuando me han visitado ya como psicólogos algunas parejas para ello, en donde quieren resolverlo, y entonces él dice la siguiente expresión: es que perdí el control, estaba fuera de mí, es decir, no era consciente de lo que estaba haciendo. ¿Te das cuenta dónde está? ¿Qué tan consciente o no consciente soy? Entonces lo primer punto, que no es sencillo, pero es el primer paso, es que tú debes de ser consciente de quién eres. Claro. Y de quién quieres ser. Yo soy consciente que soy un ser humano. Soy consciente que tengo un compromiso con mi esposa. ¿Sí? Por lo tanto, todo acto que sea contrario a ello y a mi compromiso, te recuerdo que la palabra compromiso significa obligación contraria contigo mismo. Todo ello significa una ruptura de mi compromiso. Soy consciente de eso. Cuando generalmente las parejas, el hombre abandona a los hijos, hay una desavenencia con ella y los abandona, soy consciente que la decisión que viniera esta criatura en el mundo también fue mía. ¿Soy consciente de eso? ¿Te das cuenta dónde está el punto de? Claro. Es una revisión, una valoración de tu propia condición en todo tu entorno. Por lo tanto, no debería de existir diferenciaciones. ¿Sí? Sí. Y como dice nuestro querido Carl Gustav Jung, lo más importante en este proceso, como nos dice nuestro querido invitado, es precisamente tomar conciencia de la necesidad de la interiorización. Claro. ¿Verdad? Entonces, vamos a tocar el tema al respecto, vamos a ampliar un poco más lo que hemos hecho, pero después del corte. Así que no se vayan, en un minutito volvemos con todos ustedes. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Aquí la estamos pasando muy bien con nuestro querido invitado, haciendo malabares con un tema realmente apasionante, pero también difícil, ¿verdad? El tema de la rectitud de conciencia. Una de las cosas clarísimas que nos quedó del segmento pasado es que la persona humana, que es unidad de cuerpo y alma, ¿verdad? Unidad de cuerpo y alma, tiene una dignidad por el hecho de ser persona. ¿De dónde nos viene dignidad? Viene del latín dignitas, que significa valor. Todos tenemos valor por el hecho de ser personas. Tanto vale el señor presidente de la República como el más humilde de los empleados de TVK. A nivel de dignidad personal, todos ante Dios somos hijos. Y nuestra dignidad nace precisamente de esa relación filial. Por eso Génesis 1:26 nos dice,
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos imagen y semejanza divina. Y el evangelista San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, nos dice, no solo nos decimos que somos hijos de Dios, de hecho, lo somos. Esa es una realidad. Ahora bien, a veces, licenciado, uno no se porta como buen hijo de Dios. Entonces, lo que media ahí entre la conciencia de lo que a uno le toca y la dignidad que posee es precisamente la rectitud. ¿Qué es la rectitud de conciencia? Mira, qué complicado. Rectitud de conciencia, creo que hay que comenzar haciendo una valoración, y me confirmas tú el lugar en la Escritura donde está, en donde Jesús nos hace el llamado diciéndonos: sed perfecto como vuestro Padre Celestial lo es. No recuerdo exactamente el versículo donde se define eso. Yo esta discusión la he tenido con varias personas de fe, pero no católicas, y me dicen: es que perfecto solo es Dios. Y yo les digo: pues, ¿tú crees en la palabra? ¿Crees en las Escrituras? Sí, pues la Escritura te dice que sé perfecto como vuestro Padre Celestial lo es. Por lo tanto, estamos llamados a la perfección. Ahora, aquí viene la elucubración. ¿Y qué significa ser perfecto? Es que ser perfecto quiere decir que no cometo errores, que hago las cosas bien hechas siempre. Ajá. ¿Y cuándo consideras que algo es un error? Es cuando no estás actuando conforme a lo establecido. Y aquí aparece el tema de la rectitud. Entonces, la rectitud tiene que ver con una manera de observar las cosas, de observar el mundo, de observar la convivencia socialmente establecida. Y le hemos adoptado como una verdad establecida en nuestro conglomerado. Y un ejemplo muy sencillo. Me invitaste a comer a tu casa, Víctor, y llegué con mi esposa, departimos con Sandrita, estuvimos ahí juntos todos, ¿verdad? Y bien galán. Y al final de la comida vengo, te digo: Víctor, muchas gracias por tu cena. Y nos agradecemos y todo. Aquí diríamos un comportamiento recto, porque ante la invitación fui agradecido, eso es recto. Pero si yo estuviera haciendo esto en el Medio Oriente y yo no emito el sonido, sí, el otro me va a pensar que soy malagradecido. O maleducado. O maleducado. Espérame, se trata de una condición de geografía, es decir, como estamos en Centroamérica o en América y el otro está en el Medio Oriente, o se trata de lo que consideramos como algo correcto, algo recto. Entonces, la rectitud de conciencia significa que tú eres conocedor de tu propia condición y de la forma en que interactúas con los demás. ¿Sí? Y a mí me gusta colocarlo en frases, en palabras, porque el lenguaje, tal como decía Rafael Echeverría, de Ontología del Lenguaje, él decía: el lenguaje genera un ser y el ser genera acción. Y mira qué interesante, yo llego a México y me siento en una taquería y le digo al señor de la taquería: ¿me regala una orden de tacos? Sí, con mucho gusto, me dijo, y me la regaló. Vengo yo y le digo después: ¿me regala una segunda orden de taco? No, caballero, me dijo, yo le puedo regalar una, ya dos no. Perdón, le dije, si te la voy a pagar las dos. Ahora, no fui consciente de que la expresión de regálame la utilizamos en El Salvador. Nosotros decimos regáleme, pero no estamos pidiendo gratis. Es una forma de decirlo para nosotros. Cuando estaba allá no era consciente
de esa forma de proceder. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa rectitud? Significa que nosotros debemos de ser conscientes dentro de nosotros mismos de cómo debemos de proceder. Y debemos de proceder de acuerdo a lo que hemos establecido como verdades. ¿Debes tomar lo ajeno porque nadie te ve? No. ¿Por qué no? Digo, porque no es tuyo. Exacto. Entonces ahí empiezan ya las valoraciones a emerger. No, la explicación que nos ha dado el licenciado creo que no le resta ningún detalle. Básicamente lo que nos está diciendo es que a nivel de antropología humana, a nivel de lo que nosotros somos, nosotros citábamos a Ortega y Gasset hace un rato, ¿verdad? El yo y sus circunstancias. Un musulmán ha sido criado bajo una cierta norma. Claro. El ser obediente a la norma bajo la cual convive toda su comunidad musulmana lo convierte a él en un hombre recto, en un hombre cabal, en un hombre justo, en un hombre bueno. Tanto es así que, por ejemplo, aquí el enemigo más odiado de Occidente durante muchos años fue el difunto Osama Bin Laden. Pero cuando entrevistaban a gente en Oriente, a musulmanes, todos lo ponían como un santo, ¿verdad? Un hombre recto, un hombre cabal. Rectitud de conciencia a la luz del Evangelio. Yo soy psicólogo y no teólogo, por lo tanto aquí me ayuda mucho tú. Pero retomando la expresión de Jesús, y él decía, ¿y qué mérito tiene amar a tu amigo? Claro. Amar a tu hermano. ¿Cuál es el mérito de eso? Fíjate bien lo que nos da como enseñanza y que nos coloca como parte de nuestras premisas de convivencia. Y dice, si la gracia es amar a tu enemigo, hacer la paz con tu enemigo. Por eso es que tantas de las expresiones de Jesús, ¿verdad? Que se vuelven tan invitadoras a una forma correcta, recta de proceder. Si tú eres consciente de ello, entonces estás teniendo rectitud de tu conciencia. Pero cuando te das cuenta que estás ante un grupo que piensa distinto a ti, no por eso lo vas a atacar. Tienes dos caminos: o le respetas su forma de ver las cosas, o te retiras de ese grupo. Claro, claro. Porque tienes el derecho de hacerlo. Entonces tú estás teniendo conciencia de ti mismo, de dónde estás, conciencia en sí, ¿verdad? Y conciencia para sí, es decir, no soy o soy parte de este grupo. Claro, no soy autárquico, yo no vivo solo, no estoy solo en el mundo, vivo en una comunidad, vivo en un país, en una determinada sociedad, lo que le pasa a nuestros migrantes. Permíteme hacer una evaluación muy sencilla de esto. A ver. Me gusta llevarlo a la vida cotidiana, ¿verdad? Y como una vez te conté, hubo una persona que me dijo que ella hacía bien su trabajo, que era de servicio varios. Cómo no. Y lo hacía porque quería agradar a Dios. Quería agradar a Dios. Una vez me hicieron un chiste, es que lo que pasa es que los salvadoreños no respetan la ley de tránsito. ¿Te das cuenta? Hace poco dijeron que no sé cuántas multas en 2 horas, 150 multas. Como 1500 en una prueba piloto de las cámaras. El Salvador no respeta la ley. ¿Por qué no la respeta? Porque están en español. Y dije, es que tiene que ver en eso. No, es que este mismo Salvador llega a Estados Unidos y dice stop y se detiene. Ajá. Está en El Salvador y dice alto y sigue. ¿No entiende? Estamos hablando de qué tan consciente soy. Ajá. Es que si llego a Estados Unidos, allá me van a meter preso. Claro. Y aquí nada, ¿soy consciente o no? Necesito al policía para que vigile mi comportamiento. Pues la respuesta es no. Claro. Necesito al sacerdote para que vigile mi espiritualidad. Pues yo lo necesito para que me acompañe y para que juntos cultivemos mi mayor espiritualidad. Pero la responsabilidad... Pero no para que me vigile. Claro, la responsabilidad es personal. Claro, yo adquirí un compromiso, te recuerdo, compromiso es una obligación contraída contigo mismo. Entonces ahí estoy siendo recto de conciencia.
Ahora, ¿qué sucede si hay algunos elementos que no los comparto? Entonces yo sabré si en ese momento lo digo, lo discuto o callo. Yo tengo un principio en mi parroquia. Yo aquí vengo a sumar, pero si hay cosas en las que no estoy de acuerdo, si no aporto y construyo, mejor callo o me retiro. ¿Por qué? Porque no voy a destruir. Si yo no construyo, tampoco voy a ser un instrumento de destrucción. ¿Por qué? Porque soy consciente de mi papel en este conglomerado. ¿Me entiendes dónde está el tema de rectitud? Claro, claro. No, es bien complejo, porque ahí hay que agregarle un montón de valores o de condiciones a este concepto de rectitud. Claro, ahora lo que sí me está encantando es que estamos haciendo muy bien, porque yo lo estoy entendiendo así, la estructura de esto que nos ha costado con el licenciado ratos de estar tirando ideas y todo eso, pero básicamente lo que él nos ha dicho me parece genial. El concepto de rectitud, en primera instancia, podemos ligarlo a la propia realidad. ¿Cuál es el concepto de rectitud en el mundo judío? La observancia de la Torá. Ese es el concepto de rectitud en el mundo judío. ¿Cuál es el concepto de rectitud en el mundo pagano? La observancia de la ley civil. ¿Verdad? Si uno es un buen ciudadano, ¿verdad?, y hace lo que la ley le permite y no hace lo que la ley le prohíbe, entonces a su manera está haciendo el bien y evitando el mal, que ese es el objetivo de la conciencia. La conciencia moral está en esa dirección. Sin embargo, para nosotros los cristianos, ¿cuál es nuestra marca de nuestro sello personal? Es la obediencia a la persona de Jesús. Ahora, el mismo Jesús nos lo dice en el famoso himno de Filipenses 2, del 5 al 11, donde dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el fundamento de la rectitud es la obediencia a la ley establecida como un compromiso personal a cumplir la determinada ley. Lo vamos a poner de una forma más amplia, ¿verdad? Ahorita estamos abarcando a todo mundo. En un momento, en un programa posterior, podemos ya hablar expresamente del mundo cristiano. Pero en el mundo secular, y de lo que se trata este programa, es de colaborar con la función social de la Iglesia. El primer concepto de rectitud está ligado a los grandes valores nacionales, ¿verdad? El respeto a la vida, que está hasta el día de hoy, gracias a Dios, tutelado por nuestra Constitución en el artículo 1, ¿verdad? El gran respeto a la propiedad privada, ¿verdad? Lamentablemente ahorita pues estamos en un estado de excepción, no hay garantías constitucionales, pero ya las habrán. Entonces, rectitud, licenciado, en esa dirección de tener como base y fundamento de nuestro actuar lo establecido como correcto dentro de nuestro ambiente particular. Mira, yo te voy a hacer una valoración desde dos aristas. La primera, desde el enfoque de la psicología. Te insisto, somos seres indivisibles. O sea, yo no puedo desdoblarme y establecer el Jaime psicólogo y el Jaime padre. Tengo dos funciones distintas, pero soy la misma persona. Claro. O el Jaime miembro de la parroquia, soy la misma persona. Por lo tanto, yo soy, desde la visión de la psicología, yo soy consciente de mis propias valoraciones, sentimientos, expectativas, aspiraciones, sentimientos, mi posición como ser humano, pero también soy consciente de las reglas que se juegan en los distintos ámbitos. Entonces, mira qué interesante. Y aquí nuestro amado Jesús, nuestro gran maestro, que yo diría, si me pongo a parafrasearlo, diría, nuestro principio cristiano no es la observancia hacia Jesús, es la observancia hacia el Padre. Esto fue una lección que nos la dio el Padre Isidoro en mi parroquia, y dijo, ¿a quién le pides? Ah, claro. Y todo el mundo dice que le pido a Jesús. No, dice, pídele al Padre. Claro. A través de Jesús. A través de Jesús. Fíjate bien qué interesante esto, y con esto quiero cerrar esta parte.
es que el mismo Jesús te dice que no debes de separarlo. ¿Y por qué? Te pongo dos ejemplos interesantes. Cuando llegaban con la mujer pecadora, principio de rectitud hacia la vida, ¿verdad? La ley a los judíos les permitía apedrearla, porque a juicio de los que estaban ahí, la habían encontrado en adulterio, en franco adulterio, ¿verdad? Flagrancia, ¿verdad? Entonces, la ley, o sea, rectitud ante la ley, afirmaba que deberían de apedrearle, por tanto iba a morir. Jesús, defensor de la vida, les hace la pregunta: quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Es decir, él no contradice la ley, pero coloca en primacía la vida, porque es el mandato de nuestro Padre. Y luego, cuando se van todo el mundo, le dice: mujer, si nadie te acusa, yo tampoco. Claro. Fíjate bien qué interesante en dónde aparece en nuestro mundo cristiano nuestros valores. Y si tú los asumes como valor a la vida, ¿sí? Si para mí valora la vida, una rectitud de conciencia será que yo no haré ningún acto que permita la muerte del otro. Claro. Por lo tanto, ni siquiera mato animalitos, no me gusta botar árboles, mucho menos portar armas. ¿Por qué? Porque yo adopté, no digo que esté bueno o malo, yo adopté. Y lo segundo, y le preguntan a Jesús: en esta moneda está la cara del César, ¿debemos dar tributo o no? Él, sabiendo que era una trampa, le dice: ¿de quién es la cara en la moneda? Del César. Pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una vez más nos está diciendo: sé consciente en el mundo que vives, y si tienes que asumir tus valores desde la fe, es parte de tu creencia. Si tienes tu fe en cualquier tipo de creencia, y aquí yo soy muy abierto, ¿verdad? Soy muy abierto, pues respeta tu creencia, pero también respeta la de los otros. Hay que respetar, exacto. Y respeta también los cánones civiles. ¿Por qué? Porque es parte de tu propia conciencia. O sea, tú no puedes ser un buen cristiano y respetando la ley. O sea, no puedes ser un buen cristiano si no es un buen ciudadano. Vamos a hacer una segunda pausa y en un minuto estamos de nuevo con todos ustedes. No se vayan. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Hoy, yo sinceramente, cuando tengo al licenciado García, yo quisiera que el programa durara un par de horas, pero porque lo que nos está diciendo es realmente muy iluminador. Porque él nos lo pone, como dice nuestro querido Aristóteles, de lo general a lo particular. Y la obediencia a los propios valores es lo que podríamos denominar de forma genérica como rectitud. Ya, por ejemplo, en el caso de nosotros los cristianos, nuestra obediencia a los grandes valores del reino colocados en las 7 peticiones del Padre Nuestro. Eso es importantísimo para nosotros, pero la fe no hace violencia, licenciado. Por lo tanto, la obediencia a la propia creencia sería la rectitud. Ahora, esta obediencia también tiene que ser educada. ¿Puede la conciencia ser educada? No, por supuesto. Es que desde el momento que te vuelves consciente de tu propia situación, te vuelves un aprendiz de tu propia vida. Fíjate bien qué interesante es. A ver, cuando yo decido adoptar una forma de vida, estoy tomando una condición consciente. Decidí.
¿sí? Dios nos da libre albedrío, nosotros optamos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando tú decidiste proponerle matrimonio a tu esposa, nadie te estaba obligando. Nadie. Cuando yo decidí... Un saludo a mi amada esposa, Santa. Este año 36 años. Cuando yo decidí proponerle matrimonio a mi esposa, nadie me estaba presionando. Yo lo decidí. Ahora, ¿sobre qué base lo decidí? Ahí está la conciencia. Claro. La mayoría toman este tipo de acciones sin tener claridad de su conciencia. Y a uno de mis hijos les dije una vez, ¿tú conoces a tu novia? Le dije a mi hijo, sí, me dijo, ok, viene la convivencia y te vas a casar con ella. Por lo tanto, no se vale que tiempo después argumentes algo de lo que ya conoces como condición para alejarte. Claro. No sé, porque sos consciente. A ver, ¿y consciente a qué? A ver, lo voy a separar un poco del mundo del mundo escolástico y religioso y lo meto en el mundo más terrenal, que no puedo separar las dos cosas, pero lo voy a tratar de hacer. Es que yo soy consciente de mis propias creencias. Fíjate bien lo que te digo, de mis propias creencias. Jaime, ¿tú crees en las pruebas psicológicas? No. ¿Y cómo es que no crees si eres psicólogo? Es que la prueba psicológica no es fe, eso es ciencia. Y se demuestra. Si tengo frío, te pones un abrigo y te calientas. Eso no es fe. Eso es un hecho. Eso es un hecho, ¿verdad? Esto es científico, esa prueba. Pero mis creencias son parte de aquellas cosas que yo considero correctas y válidas. ¿Cierto? Cierto. Y esas creencias se traducen en tus valores, en lo que tú vas a decidir respetar en tu comportamiento de vida. Yo lo hago muy sencillo, Víctor. Yo tengo 5 valores para mi vida que surgen de mis creencias. El primero es bien amplio, pero lo engloso en una sola cosa. Y mi principal valor es Dios. Soy creyente. Creo en Dios. Todas las mañanas pido. Segundo valor, familia. Más importante que todo para mí es la familia. Si cometo actos que pueden separar a la familia, pido perdón o remedio. ¿Sí? Pero no voy a permitir que la familia se separe. Tercero, amistad. Para mí es tan importante los amigos. Es tan importante. Yo prefiero dejar de hacer un negocio si pone en riesgo la amistad. Y conservo la amistad. Cuarto, respeto. Es que respeto a las personas. Y por lo tanto, voy a mantenerme en un mundo de condiciones diversas. Aunque yo seguramente no comparta algunas cosas. ¿Me retiro o lo mantengo? Y quinto, sabiduría. 5 valores. Eso rige en mi vida. Entonces viene tu pregunta. ¿Y debo de ser obediente a ellos? Pues por supuesto. ¿Y si no son tus creencias? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí? Cambia tus creencias. Por supuesto, cámbialas. Si no vas a creer, si no crees en la vida y portas armas, mira, y es contradictorio. Perdón, pero es contradictorio. ¿Por qué? Porque la arma está hecha para aniquilar, para matar. Esa es su finalidad. Es que lo voy a hacer en defensa. Seguramente sí. Pero ¿crees en Dios que te protege? ¿Cuáles son tus creencias? Entonces tu pregunta es bien importante. Voy a obedecer ese marco normativo, a mis valores, a las normas, a las leyes, a mis propias creencias. Si tú eres consciente de tus creencias, tienes la obligación, o sea, el compromiso, ¿verdad? Sí. Tienes el compromiso de volverte fiel a ellas y obediente a ellas, porque son tus creencias.
Lo voy a poner en unas palabras un poco así sacadas de mi mente, pero realmente podríamos resumir esto que usted nos acaba de decir, que me parece fabuloso, con estas dos frases: libertad de voluntad, una voluntad libre, y esclavitud de conciencia. Por decirlo de una forma un poquito grosera, ¿verdad? Un poquito extrema, pero ser precisamente esclavo, llamémoslo, así como la Virgen dijo: he aquí la esclava del Señor. Ella estaba diciendo: yo someto mi voluntad a una voluntad mayor, en este caso a lo que ella consideró su todo. Usted nos habla de sus cinco valores personales. Nuestros amigos televidentes podrían hacer ese experimento, ¿verdad? Esa dinámica de ver cuáles son los valores que tienen en su vida y cómo hacer para cumplirlos. Claro. Y mira qué interesante, porque la expresión que tú dices es libertad en voluntad, ¿verdad? Sí, sí. Y esclavitud de conciencia. Sí, esclavo de la propia conciencia. Eso me gusta mucho, porque yo tomo la decisión de ser quien quiero ser. ¿Sí? Yo tomo esa decisión. Alguien me puede obligar, pero yo tengo la posibilidad de decir quiero o no quiero. Pero en la medida que yo tomé conscientemente la decisión de quién quiero ser, me vuelvo esclavo de lo que yo fui consciente en mi elección. ¿Sí? Por lo tanto, no se vale echarle la culpa a otros. Aquí podríamos hablar de un esclavo que ama sus propias cadenas, Claro, en el buen sentido en el de buen la palabra. sentido, porque tu voluntad y tu conciencia no es una cadena. Tu pregunta anterior, tu voluntad y tu conciencia es liberadora. Fíjate qué interesante. Es liberadora, es engrandecedora. Entonces tienes que educarte. A mí me dice un día de esto: mira, Jaime, fíjate que vamos a hacer este trabajo y lo vamos a hacer bajo esta condición. No, esa condición no me parece a mí. Ah, pero es que si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Y si no lo haces con nosotros, ya no te volvemos a llamar. Mucho gusto, adiós, no me vuelvas a llamar. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo esclavo de mi propia decisión. Y si yo digo, lo voy a hacer, es que lo que pasa es que las circunstancias, es que todo el mundo hace eso, todos hacemos lo mismo. Como yo le pregunté a un oficial de tránsito: mire, allá se están pasando en sentido que no es permitido, y yo lo puedo hacer. Si la policía no lo ve, no le pone la multa, sí. Entonces, ¿sos o no sos consciente? Claro. Y si eres consciente, te vuelves esclavo de tu decisión, porque entonces eres tú el que no puedes hacerlo. Y no es porque te vea o no te vea Dios. ¿Sí? Esa es una condición tan importante también. Es porque Dios te ve a través de ti mismo. Entonces eres consciente de tu acción, claro, y esclavo de tu decisión. Y como decía nuestro querido amigo, en varias oportunidades en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículos 1 y 2, se nos dice: sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y nuestro padre Abraham, cuando todavía no era Abraham, sino que Abraham, en el capítulo 17, versículo 1 del Génesis, dice, el Señor le dice: camina delante de mí y sé perfecto. La perfección de vida, como dice nuestro querido invitado, no está en que usted no se equivoque, sino está en que usted sea consciente de quién es, de dónde quiere llegar, y de que el camino que va a recorrer es un camino arduo, que a veces se va a caer, a veces se va a levantar, y que siempre se va a levantar, y podrán pasarle muchas cosas en el camino, pero no se va a perder. ¿Es así? Claro, y fíjate qué interesante lo que dices. En mi libro Cultiva tu Ser, de alguna manera te va para ello. ¿Hemos cometido errores en la vida? Sí, y vamos a seguir cometiendo seguramente, pues. Pero lo importante de esto es cómo lo vuelves rectos en tu comportamiento. Y si me equivoqué y actué de una forma indebida y correcta, tengo la capacidad para rectificar. Y si dañé
y el daño ya no lo puedo reparar, tengo la capacidad para pedir perdón. El concepto del perdón, mi estimado Víctor, no desde el punto de vista religioso, sino que desde el punto de vista psicológico, es bien interesante porque es liberador. Cuando tú te sientes perdonado, Claro. y cuando tú pides perdón al otro, y si te equivocaste, pues es de grandeza humana pedir perdón. Cuando Jesús lo pidió, ¿verdad? No habiendo cometido el acto inadecuado él. Perdónalos, Padre, ¿verdad? Porque no saben lo que hacen. ¿Sí? No son conscientes de lo que están haciendo. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Por lo tanto, no son esclavos de su propia conciencia. No, son esclavos de sus intereses, pero ya no de sus valores. Entonces, y mucho menos de cuando sus tú creencias. eres consciente de tus valores, tus creencias, inclusive de tus intereses, pues entonces mira, te vuelves libre. Eres una persona libre. No, y lo más importante, licenciado, es que esa libertad trae consigo un premio de consuelo, y es la felicidad, que en términos religiosos se llama gozo. Ahora, para terminar, vamos a recordarles que esta plática que ha sido tan interesante con nuestro querido amigo, es una plática desde el punto de vista de la psicología, en términos bien amplios, bien chatos y bien propios de la psicología, que ayuda precisamente a que la persona sea consciente de quién es. Pero vamos a recordar, y precisamente en estas épocas tan hermosas de Cuaresma, que como dice el Señor, acuérdense que sin mí no pueden hacer nada. Obviamente el programa ha quedado abierto porque, por ejemplo, no hemos hablado nada de lo que representa la educación de la propia conciencia, pero sí es cierto de que la Virgen ha sido para nosotros modelo de una mujer plenamente libre y plenamente esclava de su conciencia purificada por la gracia, porque acuérdense que nuestra Santa Madre, nuestra buena Madre, es la llena de gracia. Así que, pues, el programa ha sido estupendo, a mí me ha encantado, porque haciendo el pequeño resumen, usted puede ser consciente o puede no serlo. Puede ser consciente de sí, pero tiene que también ser consciente para sí. Tiene que haber una cuestión, como dice Santo Tomás de Aquino, una construcción propia, pero que se manifieste hacia los demás. Así que, pues no me queda más que darle las gracias a nuestro querido invitado, que hoy me ha encantado el programa, ha sido un programa muy aclarador, ¿verdad? Se nos pide que seamos obedientes. Obediente, la palabra obediente del latín audire, estar atento a lo que el otro dice, ¿verdad? Cuando reconocemos en el otro autoridad. Tenemos que ser obedientes al Señor, pero no tenemos que necesitar un vigilante o un guardia para que cumplamos lo que nos corresponde, sino que, como decía el gran Sócrates, la conciencia, licenciado, es la mejor almohada. Seamos vigilantes de nosotros mismos, porque Dios es nuestro protector. Claro. Un saludo de despedida para nuestros queridos espectadores. Como siempre, me encanta tu programa, me encanta esta apertura que tenemos para poder hacer algo que a mí personalmente no digo que es de mis grandes atributos, pero que me permite hacer un toque dentro de la disciplina de la psicología, pues con toda la parte religiosa, ¿verdad? Y con el mundo de la fe. No me meto mucho en ello porque no soy experto, pero me permite hacer discernimientos desde lo que conozco de nuestras Sagradas Escrituras. Muchas gracias, Víctor. Excelente, ¿no? Y como decía alguien por ahí, así como por el hecho de ser humano, toda persona en sí mismo es un filósofo. De la misma manera, por el hecho de ser cristiano, todo el mundo de alguna manera es un teólogo. Así que todos estamos en este caminar y estamos aquí para ayudarnos, para, como decía él, el sacerdote nos acompaña, pero nos tiene que acompañar todo el pueblo de Dios por este camino que es Cristo, camino, verdad y vida. Me despido con una frase del poeta latino Juvenal, que dice de esta manera:
el primer castigo del culpable es que no podrá jamás ser absuelto por el tribunal de su conciencia. Así que a todos ustedes, pues les pedimos que colaboremos siempre con los medios católicos de difusión, sobre todo en este mes que nuestro querido canal cumple 9 años de estar en el aire, así que les damos gracias a ustedes por su generosidad y les pedimos sus oraciones para poder seguir adelante con estos programas y estas iniciativas de evangelización. No me resta más que despedirme del licenciado García y decirles a ustedes que prueben y vean qué bueno es el Señor. Tengan todos ustedes muy buenos días.